marzo, mi padre enferma. Le detectan una enfermedad grave, le ingresan de urgencia, a vida o muerte, el 29 de marzo. Y un mes más tarde le llega la orden de desahucio, o de lanzamiento, para que abandone la vivienda. De hecho, recibimos una carta del juzgado donde se le da menos de un mes, cuando por ley deberían de darle un mes entero para que abandone la vivienda. Nos, sobre o ano 2010, empezamos a reflexionar, empezamos a falar de que significaba eso da crise, non? Que iba a supor os titulares que saían todos os días na prensa, estes termos de macroeconomía do que empezábamos a falar todos no noso día a día, que ia a supoñer para a sociedade, que ia a supoñer para nós e tamén para a arquitectura. E hai diferentes procesos diferentes, con lóxicas, cada unha delas tamén diferentes, pero con certas comunalidades. As comunalidades obtéñense por a relación que teñen os tres elementos que van a integrar todo iso, que sempre hai un obxecto, que ese obxecto ten un proceso vocacional que pretende ser algo e que se frustra. A razón pola cal se producen esas frustracións hai que vela desde a perspectiva de quenes son os axentes intervintes. Está todo moi ben organizado. Ben todo organizado e penso que o maior responsable é o sistema financiero. O sistema financiero douse conta, desde os anos 80, que a vivenda podíase transformar nun activo financiero. Bueno, algúns din que a liberalización do solo dos anos 90. Eu creo que iso tivo moito que ver, pero eu creo que hai un tema de base e é, bueno, por un lado a avaricia e por outro lado a falta de concepción social sobre o que significa o dereito a vivenda. Entón, o sistema financiero douse conta de que a maneira de canalizar ese aforro era mediante hipotecas. Entón, o que fixeron foi mandarnos continuamente mensaxes de que tiñamos que ser propietarios, de que era moito mellor ser propietario que estar de aluguer. Entón, creímoslo todos. Que había detrás de todo iso? Pois había tamén unha sobreoferta que meteu bastante medo a propia banca para decir, igual non será vendido todo, igual non poden pagar os créditos, e por outro lado porque nunha conxuntura internacional onde se presionaba a banca para que tivera fondos, tivera cartos en cash, pois deixaron de financiar estes proxectos. Yo non me atrevo a decir las razones exactas, pero evidentemente se ha escrito ya mucho sobre el tema, sobre las razones que llevaron a esa crisis inmobiliaria. Esa crisis económica en general, parece que esa burbuja inmobiliaria fue una de las razones principales de la crisis económica, pero evidentemente fueron muchos otros factores y está claro que se estaba construyendo muy por encima seguramente de la demanda, de las necesidades y con unos enfoques, a lo mejor no en todos los casos, los máis acertados. Os promotores acostumbrados a que si tiñan fluxo, pois non calcularon ben, iniciaron o proceso, pero non foron capaces de rematalo. Ademais, a banca, que era o axente clave en todo isto, xogaba a gañar sempre. Uno se ve como moi poca cosa frente a un banco. Y sabiendo que tienes derechos y que esa alegría y ese subidón que te da porque hay leyes que te pueden proteger y luego que no se apliquen, pues tira mucho para atrás. Pero luego hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que cree en la causa y entonces yo tengo que seguir para adelante porque aparte esto es por mis padres. Decidimos mudarnos a Coruña a vivir y teníamos que buscar un piso de alquiler. Claro, nuestra idea pues era la de, como habíamos buscado más pisos en Arteixo, nunca habíamos tenido problema, pisos asequibles, pequeños, a precios, pues bueno, bien, nunca habíamos tenido problema, pues
nada, empezamos nuestra búsqueda aquí en Coruña y bueno, básicamente fue todo, al principio todo por internet, pero bueno, empezamos a ver que los anuncios, había muchos anuncios raros también, muchos anuncios que pintaban incluso de estafa, cosas que seguro que la gente de Coruña conoce, pero que a nosotros nunca nos había pasado. Pasamos de aquella saturación a que pues, muchas de esas operaciones inmobiliarias, muchas de esas cosas todavía no se han recuperado y aún siguen inmersas en ese proceso de crisis y con la lentitud de muchos de estos procesos pues previsiblemente aún le quedarán años a algunas de ellas. Esos efectos poco sostenibles de que haya gente sin casa y casas sin gente, pues en general siempre bueno, se hablan de múltiples razones, como en todo fenómeno, ¿no? En España en general siempre ha habido, como en otras políticas, pero una falta de planificación y de política de vivienda auténtica. Yo creo que eso, los planes de vivienda que se han sucedido a lo largo de los años, pues no han sido capaces de, ya no de solucionar el problema, pero a veces de, pues eso, de paliar los efectos o por lo menos de incentivar o coadyuvar a que, bueno, que la situación en determinados momentos que ya se veía que estaban en ciernes o estábamos en ciernes de una gran burbuja inmobiliaria, de una crisis inmobiliaria, pues se pudieran paliar en cierta medida, ¿no? Era toda unha pescadilla que se mordía a cola. E por eso digo que o máximo responsable para mí é o sistema financiero. E continúa a ser. Bueno, también la tiene el Estado como Estado legislador, ¿no? Es decir, hay determinadas normas en España que han venido a, digamos, a acentuar los efectos de la crisis y de la situación actual de la dificultad del derecho a la vivienda, ¿no? Del acceso a la vivienda. Un montón de claves y de pautas y de planos, o sea, pois eso, familias que se ven con impago de hipoteca ou xente moza que non ten capacidade de acceder a unha vivenda digna, non? Ou que non ten facilidades, incluso ten que emigrar. A cuestión dos asentamentos precarios, por exemplo, na cidade, é outro asunto que ten que ver tamén coa ausencia de dereito a vivenda, que é gravísimo nesta cidade. Voy a decirlo literal, porque lo recuerdo muy bien. Esta casa es muy buena, estos señores deberían buscar un sitio acorde a ellos. ¿Por qué no buscan un alquiler social o algo así? Porque esta casa es buena y el banco la quiere. Si yo me refiero como a un sitio acorde a ellos, es su vivienda, la han pagado el 70% del precio de la vivienda. ¿Qué me estáis diciendo? Entonces salgo de allí, claro, allí no puedes decir nada y sales y te pones a llorar porque no sabes en qué mundo estamos viviendo. Esa decisión de me hipoteco o no me hipoteco está muy, digamos, está muy condicionada precisamente porque no hay otra opción alternativa, como pudiera ser un arrendamiento que nos facilitara esa, pues eso, pues decidir no recurrir a la hipoteca. Empezamos pues a sentir esa sensación de calles desangeladas, edificios totalmente vacíos, pero casi en ruinas, o sea, que nosotros decíamos, pero vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa con estos edificios? No hay nadie viviendo dentro, ¿de quién son? ¿Qué pasa con estos edificios? Y eso podía ser en una calle, a lo mejor en una calle te encontrabas con un montón de edificios así, pero en la calle de al lado, edificios súper nuevos, súper lujosos, no sé si conocéis, pues calles en las que se han construido también vacíos, pero que a esos ya sabíamos que no podíamos acceder por los elevados precios que tienen. O que nos plantexamos é que vai a pasar con todos eses edificios que neses momentos estaban empezando a quedar baleiros. E, claro, edificios nos que detrás deles hai unha realidade social, hai unha realidade personal, un esforzo económico enorme por parte de moita xente, soños, de aí tamén o nome, non? Soños proxectados sobre un tipo de vida que vai a ser posible neses espazos e que, sin embargo, non vai a poder ser posible, non? 16 edificios en esqueleto, inacabados, 20.000 vivendas baleiras, un plan xeneral que pretendía facer 25.000 vivendas baleiras nunha cidade que leva estancada
demográficamente os últimos 10 anos, non? O sea, que fixe unhas previsións de aumento demográfico absolutamente equívocas. Entón, bueno, son moitas e variadas as consecuencias dos últimos anos, non? De predación urbanística. A solución de cada un destes procesos inacabados é variable. Como din os galegos, depende. Non é o mesmo encontrar un espacio inacabado na periferia dunha cidade a outras cuestións que sí que van a permitir compactar, ter perfectamente a función para que foron diseñados originariamente. Evidentemente existen unos, estamos hablando de estos suelos, unas parcelas que son propiedades de gente, en algunos casos sí pueden estar en propiedad del Sareb o propiedad de entidades bancarias o en procesos, y en esos se podría buscar algunas soluciones, a lo mejor con vivienda pública, a lo mejor con algunas operaciones de vivienda pública, pero en muchos otros casos son solares privados con que tengo yo mis dudas de que la solución sea forzar o obligar a construir unas viviendas para que no hay demanda por lo que se ve, porque si hubiese demanda se construiría. La solución no sé cuál es, pero una parte creo que pasaría porque se regulase, que las leyes cambiasen y las autoridades cogieran competencia, y yo creo que sí sería importante pues crear un sistema de mediación o algo que a lo mejor pues si suceden estos casos medien las familias, que sea pues o gratuito, no sé, pero sí alguien que mediase en este tipo de conflictos. Creo que hay que buscar otros sistemas de los que tenemos ahora. Yo creo que la ley va en ese sentido, la nueva ley que está tramitando el Parlamento en la línea de decir vamos a buscar mecanismos a la administración que le permita hacerlo ágil, porque las veces que se ha intentado una expropiación de un edificio en el Orzán son años porque la ley es muy garantista, entonces hay que generar mecanismos que permitan, respetando la propiedad privada, que no se me entienda mal, que yo soy un defensor de la propiedad privada, pero respetándola, buscar soluciones alternativas a esa propiedad para as dos partes. Bueno, pois aumentar o parque de vivenda municipal é clave para, unha, xenerar capacidade de acceso á vivenda, pero tamén de regulación do mercado do aluguer. Esta cidade ten menos dun 1%. Das 105.000 vivendas que hai de primeira vivenda nesta cidade, solo 406 son de vivenda municipal. Bueno, ese é un dos nosos obxectivos, non? Aumentar o parque de vivenda. Pero, bueno, como vos digo, pois poñelas en valor, conservalas, mantelas, rehabilitación, os programas de rehabilitación e de subvencións tamén son moi importantes, e intentar traballar en moitos ámbitos para rexenerar, non, a cidade que temos. Creo que hai que hay que crear unas oficinas de rehabilitación más localizadas en los barrios que más necesitan, hay que tener gente a pie haciendo una regeneración social, económica y urbanística edificatoria. Urbanística no llega, ya se ha visto en el Orzán, que se rehabilitaron las calles, se rehabilitó el espacio público, pero no llega, y hay que tener gente trabajando. La persona que trabaja allí tiene que conocer a cada vecino, tiene que detectar esas oportunidades para que luego la administración, con esta nueva legislación que esperemos que esté ya este otoño, se pueda intervenir directamente en esos parques de viviendas. Transmitirlle á cidadanía que as cousas teñen que ser de outra maneira e que hai que cambiar un modelo que se basaba na xestión da plusvalía nun modelo que o que defende un urbanismo sensible a favor das persoas e do ben común. En primeiro lugar, para conseguir unha cidade pois cohesionada, rica, diversa, pero tamén na que a vivenda sexa un dereito. ¿Cómo podemos arreglar esto? Que la vivienda no sea un objeto de especulación. Eso cae de cajón. Es decir, que lo mismo que el agua, no puede ser que alguien compre toda el agua y la venda para especular, y el aire tampoco, pues la vivienda es un derecho. Es un derecho y debe estar regulada y debe estar protegida e intervenida por el Estado. Finalmente, a banca sempre gaña e o capitalismo sempre gaña.
O único que demostra o capitalismo despois de todas estas crises é a capacidade de regeneración interna que ten, de que deixa mortos, deixa sufrimento, deixa moitas vidas frustradas, pero o proceso xeral sigue. Os individuos que van caendo son irrelevantes, son cuestións menores. Que las personas valgan más que los bancos.